Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, y la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente, queremos unirnos de manera pública a la campaña que se inicia siempre en el mes de octubre del cáncer, contra el cáncer de mama de las mujeres dominicanas. Nosotros nos adherimos a esa campaña porque entendemos que es una enfermedad previsible y que en el país las autoridades del Ministerio de Salud Pública y muchas organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel de primacía en combatir esta terrible enfermedad que ha afectado a hermosas damas dominicanas y a muchas mujeres que en nuestro hábitat afectivo han ocupado un papel de preeminencia. Esta noche vamos a conversar y vamos a volver a las raíces originales de pasado y presente, de cuando Juan José, Jesús, Bellapar Faura y yo soñábamos que en República Dominicana existiese un programa que de manera permanente en el espacio y en el tiempo discutiera los problemas fundamentales del desarrollo y auge de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, y que por qué en República Dominicana el coleccionismo de obras de arte se había convertido en una especie de gusto de algunas personas adineradas, y eso ha hecho hasta inclusive que nosotros en los linderos universales, como señalaba Franklin Mieses Burgo, a esa universalidad donde están los grandes valores de la cultura occidental, nosotros tenemos a la fecha, al corte, como dicen los banqueros, menos proyección que la pintura haitiana. Recientemente fue puesto y fue promulgado por el Poder Ejecutivo
por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, bajo la firma del actual presidente de la República, don Luis Abinader, el reglamento de aplicación de la ley del mecenazgo, que está plagado de múltiples contradicciones, como todas las cosas que se hacen en este país, a la velocidad de la luz, y donde hay tantas voces y tantos intereses, gente opinando, como yo he señalado, sin tener ningún crisol, sin tener los elementos de juicios necesarios para emitir una opinión calificada ante el país. Vamos a conversar con el experto en arte, Juan José Mesa. Vamos a analizar ese aspecto de la ley, y en el comentario, en el introito que yo tengo la costumbre ya reiterada frente al país de plantear un tema al inicio de estas conversaciones francas, abiertas y coloquiales que sostenemos ante el país, Francisco Carvajal, hijo, ve con mucha preocupación la falta de planificación que yo percibo en el sector eléctrico de la República Dominicana. Nosotros proclamamos un cambio político en la conducción de los destinos nacionales. Había un cúmulo en la detentación del poder político del Partido de la Liberación Dominicana, acumulado durante casi 2 décadas, y este comentario lo hacemos al margen de las posiciones, de cualquier posición política, porque todo el mundo en este país sabe de mi independencia en el mundo de las ideas políticas, y que también me he ganado la autoridad moral para expresar cualquier idea o cualquier concepto ante el país, porque no chantajeo a nadie, no cobro, no he tenido anuncio, ni nunca le he prestado un servicio al Estado Nacional. Y usted analiza y hace un inventario de las 20 personas que más acumulación originaria de capital tienen al margen de la ley del avalo de activos en la República Dominicana, no importa que sean familias tradicionales o no, todas han nacido de la teta de la vaca del Estado Nacional. Y eso yo lo he comprobado en múltiples programas televisivos ante el país. He mencionado familias, he evocado episodios históricos que confirman y validan mi tesis, contenido en la obra de Víctor Manuel Medina Benet, aquel puertorriqueño que fue secretario de la delegación norteamericana y que ha escrito el libro más fascinante de la historia dominicana, porque la mayoría de los historiadores dominicanos en la contemporaneidad son gente que lo que saben es conjugar intereses, no desmitifican la historia. Por ejemplo, aquí se han inventado, y esa es una de mis grandes contradicciones con una persona a quien yo de este espacio de televisión he defendido muchas veces, como es el poeta Balaguer. Ese monumento que hicieron prestantes ciudadanos a Rafael Leonidas Trujillo Molina en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y que tiene murales de José Vela Zanetti, y que hoy precisamente que me acompaña esta noche en este cenáculo histórico un experto en obra de arte como es Juan José Mesa. Vamos a hablar sobre la carrera de Vela Zanetti y lo que fue Vela Zanetti en República Dominicana. Pero esos murales de Vela Zanetti que están ahí, entonces Balaguer vienen los monumentos y falsifican la historia dominicana y ponen que monumento a los héroes de la restauración, a los héroes de que eso no es verdad. Eso fue un monumento que se hizo por prestante ciudadano a Trujillo. Pero es igual que en la historia de la música popular dominicana. La República Dominicana tuvo su mayor época de esplendor bajo la égida de J. Arismendi Trujillo Molina, en la voz Yuna y posteriormente la voz dominicana. Y las semanas aniversario donde desfiló Rosita Quintana, Agustín Lara, María Luisa Landín, María Félix, lo mejor del arte latinoamericano de la época. Y hoy día se quiere borrar esa historia
porque los héroes del 30 de mayo, para pasarle factura al país, y yo lo digo responsablemente, y lo meto a cualquiera de ellos que lo vayan a cualquier escenario. Yo aquí reté ayer y Berenice que fuéramos a discutir unos temas sobre el sector eléctrico en la Fiscalía y a los Vicini con el caso del Fompel, y no me hicieron caso, pero yo estoy en cualquier momento preparado para irme a cualquier debate donde ellos quieran, en cualquier escenario. ¿Cómo es posible que aquí se haga la historia de La Voz del Yuna, se haga la historia del arte popular dominicano, y por iniciativa personal de J. Arismendi Trujillo Molina, este país está inscrito con dinosaurios en otras latitudes geográficas por ese esplendor de esas semanas aniversarias de La Voz Dominicana? Y hoy ningún dominicano ni ningún historiador quiere hablar de eso, porque son historiadores taimados que escriben por encargo. No, yo no. La televisión para mí es un hobby. Yo vengo aquí para mantener la memoria viva de mi padre y de una generación que se sacrificó para que este país, y como él le predijo a Freddy y a Cecilia García una noche, estamos entrando en un proceso de tigerización severa hace 35 años, y eso lo estamos viviendo hoy día. Esa cuestión que ustedes ven que Tochique y toda esa pendejada que hay en la música popular dominicana, eso es la expresión de la tigerización severa que atravesó la sociedad dominicana y que predijo mi papá con ese visor, con esa especie de descodificador más exacto de la sociedad contemporánea dominicana. Crisoles, que le atribuyó con autoridad de cosa juzgada el prevíster Oscar Doble Toledano, que fue guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y precisamente el tema que vamos a tratar esta noche con el digno invitado Juan José Mesa tiene que ver precisamente con una de esas contradicciones que se dan aquí, que se hace un reglamento de una ley, entonces lo que constituye un proceso de involución, una ley de mecenazgo que ha hecho que en República Dominicana, a pesar de tener artistas de la categoría de un Gilberto Hernández Ortega, de un Ramón Oviedo, de una Clara Ledesma, de una José Gausach, de un Jaime Antonio Gumersindo de Rosario y Corso, de un Cándido Vidó, una pintura naif, de un Justo Susana, tiene que darnos vergüenza que en los escenarios internacionales Haití, con toda la desintegración que tiene como Estado y la inviabilidad que Jacques Lebourg le previó ya en el año de 1941 en la Universidad de Yale, ese antropólogo, historiador norteamericano, y que aquí no le hacemos caso, porque aquí nada más esperamos que llegue el desastre para hacer las cosas así. Después de la primera pausa de pasado y presente, vamos a entrar a hablar con Juan José Mesa Pérez sobre esa obra, sobre esa ley y ese reglamento de aplicación a la ley de mecenazgo que ha constituido un contrasentido y lo que constituye, de acuerdo a mi humilde punto de vista y a mis conocimientos limitados de obra de arte, teniendo 27 años al lado de Jesús, de Juan José Jesús Bellapar Faura, para mí constituye un proceso de involución, y por lo que luchamos mucha gente en República Dominicana no fue para que salieran con ese disparate. Entonces vamos a entrar ahora en la primera pausa de pasado y presente para que entrar a hablar directamente ya con Juan José Mesa Pérez sobre estos temas de la ley de mecenazgo y su reglamento de aplicación. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco,
hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, Juan José. ¿Cómo te sientes? Muy contento de estar de nuevo en su programa para hablar de un tema tan importante como es la puesta en ya prácticamente en vigencia, entrada en vigencia de la tan esperada ley de mecenazgo, y agradecer la sintonía de sus televidentes que nos puedan conceder su dispensa de este tiempo para poner atención en un asunto tan importante. Para el desarrollo Porque cultural y artístico del pueblo dominicano. la cultura es la columna vertebral del desarrollo de los pueblos. Y en la etapa que vive el mundo, usted se encuentra que cada día, debido a los cambios sociales, se encuentra con más ciudadanos que tienen la capacidad de crear, pero que al mismo tiempo no tienen la capacidad económica, ni el Estado, ni ellos, ni el sector privado, para llevar a cabo esa tarea. Entonces se hace necesario, más que necesario, se hacía impostergable, la creación de una herramienta, de un vehículo jurídico que le permita el ingreso de fondos en dinero líquido a la cultura para poder financiar estas actividades que van a repercutir en beneficio de los ciudadanos dominicanos y de la República Dominicana, tomando en cuenta o como punto de partida que la República Dominicana, Santo Domingo, su capital, fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y es una ciudad eminentemente cultural desde su creación. Claro. Entonces, no tenemos un mecanismo que podamos fomentar la voluntad de dar del ciudadano, que es lo que se estila desde muchos años, muchos siglos, a través de Cayo Cinio Mecenas, que fue aquel dador, financista, si tú lo quieres llamar, de las artes de su tiempo, y que a partir de ese momento se utiliza el nombre de mecenazgo. Y aquí hemos visto que el mecenazgo y la filantropía
han ido muy de la mano y no se diferencia una cosa de la otra. Exacto. Y existe la ley 12205, que es la que regula las asociaciones sin fines de lucro, que permite una deducción impositiva de hasta un 5%. de hasta un 5%. Entonces, cuando tú analizas una ley de incentivos hacia la cultura, la 340-19, tú te encuentras que realmente no hay un mecenazgo como tal, sino hay una apropiación de fondos del Ministerio de Cultura, de lo que está consignado en el presupuesto de cultura, y si se quiere llamar así, aprovechar la donación voluntaria de fondos que ya corresponden a la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, no se ha creado un mecanismo que opere en función de reducción de la base impositiva. Es decir, no hay un estímulo. Simple y llanamente se va a tomar el dinero que ya el ciudadano tiene que tributar y que va directamente a las arcas del Estado para financiar todas las actividades del presupuesto, y entonces usted tiene que cuestionarse si realmente ese es el mecanismo idóneo que necesita la cultura. Porque mientras tú le reduces fondo al Ministerio de Cultura por la entrada de vigencia de una herramienta que en teoría va a facilitarle, va a crear una burocracia que no se da a los efectos de esa ley, claro, que todavía tú no has cuantificado cuánto le va a costar al Estado y cuánto realmente tú vas a poder conseguir que el ciudadano entienda que la necesidad de dar, pero que al mismo tiempo la Dirección General de Impuestos Internos entienda que debe desprenderse de esos recursos que ya le corresponden por la tributación de sus ciudadanos, claro, para destinarlo a una actividad que va directamente a una dirección de mecenazgo que se le está confiriendo también autoridad recaudadora, autoridad fiscalizadora y autoridad sancionadora. Entonces, todo eso concentrado en una sola persona, que es el director del mecenazgo. Cuando tú ves que el reglamento que se emite el presidente de la República, que entiendo que ha sido en ese momento hecho y promulgado con la mejor de las intenciones, porque de hecho yo no soy tan crudo como ha sido usted en su introducción. No, porque usted sabe cuál es la historia. Aquí el reglamento. Yo siempre he dicho que se necesitan vehículos, herramientas jurídicas para la financiación de la cultura, claro, pero que puedan servir para el estímulo de las alianzas público-privadas, claro, para el desarrollo precisamente, claro, de todos los ámbitos y todos los segmentos de la cultura. Y creo que una ley de mecenazgo ya aprobada es más fácil modificar, es más fácil revisar, es más fácil convocar a todos los actores del sistema arte dominicano, del sistema cultura dominicana, y analizar cuáles son esas aristas, esas contradicciones que probablemente sean contraproducentes para el funcionamiento de esa ley. Pero en ese reglamento, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes lo elaboraron ese reglamento? Bueno, eso es importante. Eso sería sumamente interesante. Es que una ley no puede, personas que no tengan conocimiento, por ejemplo, de sociología del derecho, que no tengan conocimiento de la historia de la pintura dominicana, que no tengan conocimiento de la importancia de la proyección del arte dominicano fuera, de nosotros explotar nuestro capital cultural, porque Trujillo creó la Escuela Nacional de Bellas Artes, creó grandes valores. Ahí vino José Gauchach, que usted lo sabe mejor que yo, porque usted ha propugnado en esta sociedad, porque a José Gauchach se le coloca en el justo lugar de que fue el pintor inmigrante español de más categoría y de más formación académica, una condición académica que incluso en un momento determinado hasta compartió con Picasso, porque Tomasín López Ramos, ese gran pintor dominicano, el único pintor maldito, el único pintor que ajuró a sus riquezas y a su estatus social para durar horas
inmemoriales de confesiones inusitadas frente a un caballete bajo la égida de Gilberto Hernández Ortega, y ha llegado a ser uno de los pintores de bodegones tan importantes como Mariano Ecker. Se encontró en una playa cerca de Cadaqués a Picasso y le mencionó a Tomasín López Lama. O sea, que usted que ha sido una gente de esa. Pero ¿a quién le entregamos reglamento? Porque ya hemos hecho un reglamento. Si usted dice reglamento, bueno, tiene la capacidad tributaria del Estado. Ya cuando el Estado, ahora mismo, yo he sostenido una... Bueno, mira, el doctor, el licenciado Edwin Espinal, un experto en derecho de autor, un gran colaborador de la cultura, ha llamado esta ley una ley Frankenstein. Exacto. Yo más bien me voy por el tema de una ley Robin Hood, porque la propia los fondos al Ministerio de Cultura para su burocracia operativa y la propia los fondos que ya le corresponden a la Dirección General de Impuestos Internos para el tema de cumplir con las obligaciones presupuestarias. Es decir, no se está creando un régimen de incentivo para el dar, para que los ciudadanos se sientan. Mira, no, porque ya déjame hacerte la DGI, ya lo que se ha tributado. Déjame hacerte un esbozo. Hay recetas que no se pueden aplicar en todos los países. Y lo he dicho en varias ocasiones. Lo que dilató la conformación de la Comunidad Económica Europea fue precisamente la cultura. En todas las rondas de negociaciones previas ya al inicio de decir vamos arriba, no se ponían de acuerdo con el tema de la cultura. Porque los españoles decían me van a sacar mi patrimonio por Italia y viceversa. Entonces dejaron fuera de la ronda de negociación la cultura y cada quien legisló. De hecho, la legislación española, que es a la que prácticamente se accesa por el idioma castellano, tiene la figura de interés cultural que prima en la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo dominicana. Y es sumamente importante entender que en el año 2002, cuando entra en vigencia la ley de mecenazgo española, la cifra de exportación de arte español rondaban sobre los 900 millones de euros. Y la cifra de importación de arte extranjero a España rondaban por los 160, 180 millones de euros. Es decir, que había una balanza, un superávit, y la cultura representaba prácticamente el 11% del Producto Interno Bruto de España, correctamente. A la entrada de la ley y a la entrada de todas las restricciones, y no solamente esa, la ley de patrimonio, que endurecieron el tema de evitar que los bienes transables de la cultura pudieran salir por la frontera. Claro. Al día de hoy, tú tienes un fenómeno inverso, es decir, que tú tienes una importación de obras en cuanto a arte se refiere, obras de arte visuales, obras de arte de artistas, de pintores de caballete. Tú tienes una importación que anda por los 900 millones de euros y una exportación por los 160 millones de euros. Es decir, que el fenómeno se invirtió ahora. Y lógicamente el Estado, los ciudadanos de la cultura demandan una modificación de esa ley porque lo que ha sido es contraproducente. Y tú tienes aquí que tú no sabes cómo va a ser, cuánto va a costar el mantenimiento de esa burocracia operativa para tú tener la declaratoria de interés cultural. Entonces es un tema que antes de que incluso se nombre, se designe ese director general, esas figuras que van a darle la operatividad a la ley, se siente, se estudie, se analice qué es lo que conviene. Si previamente modificar la ley o entender si es mejor esos fondos que se van a utilizar para la operatividad de esa burocracia, más alguna partida que pueda apropiar el presidente de la República o la dirección o Hacienda, vamos a ponerlo así, al Ministerio de Cultura para fondos concursables que puedan acceder los ciudadanos de la cultura mientras tanto. Y modificar la ley, hacerle las reparaciones que la ley requiere para su funcionamiento idóneo. Porque tú estás dejando claramente
fuera las donaciones. No puede ser un laxo en una ley de mecenazgo que las donaciones no tengan un tratamiento diferencial. Conviene más hacerlo por lo que establece el Código Tributario, la misma 122.05, que por un mecanismo de esta naturaleza. Claro, exacto. Entonces, ¿cuánto cuesta esa burocracia operativa? ¿Cuánto le va a costar al Estado? Exacto. Están las personas idóneas para llevar a cabo esa tarea, porque se requiere incluso de una persona que tenga capacidad de incluso con su ejemplo, de demostrar al país, a los ciudadanos, la importancia de apoyar la cultura. Es decir, una persona que sea capaz de convencer con su ejemplo, vuelvo y repito, con hechos concretos, porque es necesario desgravar para apoyar la cultura. Claro. Tú, cuando analizas y dices, bueno, es el 2.5% de la partida del impuesto sobre la renta a pagar, Claro. que de manera voluntaria el ciudadano se lo otorga al Fondo Solidario de la Cultura, que se llama por sus siglas FOSAC. Y ese FOSAC es que a través de, luego de tú obtener esa calificación en la dirección de mecenazgo y la autorización en la dirección de impuestos internos, Sí. tú vas a obtener esos recursos. Y eso es, eso es un, Entonces tú vas a tener que administrativamente, incluso que elaborar una campaña de concienciación ciudadana de la importancia de esos impuestos. Cuando tú analizas en números concretos, tú dices, pero para un artista o un editor o un actor o cualquier institución de la cultura provincial, municipal, beneficiarse de $1 millón de pesos de la ley de mecenazgo, necesita un contribuyente que pague 40 millones de pesos al Estado, que voluntariamente se ponga es mejor acogerse a la ley voluntariamente de lucro y a desarrollar actividades culturales, o sea que viene a ser un contrasentido esa Entonces, ley. Lo que pasa es que la ley tiene un potencial de generación de dinero que sobrepasa los 3.000 millones de pesos. Ese potencial no quiere decir que eso es lo que va a generar la ley. Ese es el estudio que hay que hacer previa a la entrada en vigencia de la ley y ponernos metas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa tarea? Y hacerla menos ¿Y quién burocrática. va a llevar a cabo esa tarea? Porque el director de mecenazgos es el gestor, el que tiene la responsabilidad de salir a convencer y tiene que estar conectado con el músculo financiero del país. Claro. Y cuando tú tienes ciudadanos, tú tienes empresas que son grandes contribuyentes, que son a su vez las dueñas de las principales fundaciones sin fines de lucro, no se van a desprender de su 5% que le da el Código para Tributario, ir a buscar un de 2.5. lucro. Ni se pueden beneficiar de las dos exenciones al mismo tiempo. No, claro. Entonces, tú vas a tener que iniciar una campaña de concienciación ciudadana para las personas físicas de voluntariamente manifestar su intención de donar el 2.5% del tributo que tiene la obligación de pagar ante la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. ¿No? Y entonces después que el trámite burocrático de que la DGI lo autorice y lo pague para atrás. Sin embargo, después que tú lo tributes. Tienes legislaciones ¿Entiendes lo que quiero decir? donde se ha complejizado mucho la parte administrativa. demasiado, y le ha cargado un costo a la ley. demasiado. A la aplicación de esa ley aquí en República Dominicana. Te lo pongo simple. Tú tienes legislaciones en países donde funciona la dirección, el mecenazgo, que prácticamente la cultura se financia a través del mecenazgo privado. Y eso, como yo sé que estamos contra el tiempo y tú tienes compromiso, lo podemos manejar en el otro segmento. En el otro segmento. Sí, vamos a entrar entonces ahora en una pausa y vamos a continuar ya con los temas que tú acabas de plantear, que es muy importante. Porque si hemos hecho una ley, hemos esperado muchos años, el sector cultural ha luchado mucho,
En República Dominicana nos vivimos quejando de que porque era una república inviable como Haití tiene más proyección en los círculos europeos de intelectual a nivel de pintura, de literatura y todo. Estamos creando una ley que nos va a proteger, que va a reconocer los grandes valores, y lo que terminamos haciendo es un tollo, una incongruencia que realmente no vale la pena que se siga adelante. Yo creo que el presidente de la República y las autoridades culturales competentes del Ministerio de Cultura tienen que hacer una revisión, por lo menos ese reglamento de aplicación. Y más que lo que parece evidente que el presidente de la República tiene esperanza en el funcionamiento de tal ley. Okay. Con toda seguridad. Esas son las señales que se están dando. Okay. Porque los cambios incluso que se han visto de manera positiva en cultura, así lo dicen. Ok. Bueno. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. No sé, pero hay un tema que yo no entiendo, porque si se va a cargar la estructura operativa y administrativa de la ley de mecenazgo al Ministerio de Cultura, precisamente el Ministerio de Cultura acaba de recibir una reducción importante del presupuesto de ejecución para el año 2022. ¿Cómo es eso? Entonces estamos entrando con una contradicción. Mire, doctor, qué bueno que usted toque ese tema. Se nos quedó algo pendiente en el segmento pasado y vamos a ver cómo lo conectamos una cosa con la otra. Evidentemente, es penoso
Es dramático. Quizá no, voy a corregir la palabra. Es dramático lo que está sucediendo con el presupuesto del Ministerio de Cultura. Los ciudadanos que me escuchan tienen que tener conocimiento con seguridad que durante la pandemia, precisamente gracias a la cultura, a los artistas, a los actores, que pudimos ver sus obras, que pudimos leer sus libros, que pudimos visitar la página web. Millones y millones de ciudadanos en el mundo, no solo en República Dominicana, no miles, como yo he dicho, en República Dominicana, cayeron en la locura, precisamente por ellos, por los artistas. Y en todas partes del mundo, luego de la pandemia, que se puso de manifiesto la importancia de la cultura, de los artistas, del arte en sentido general, lo que ha habido es una apropiación de más fondo para la cultura, una aportación de más fondos para la cultura. En República Dominicana hemos visto, y podemos entenderlo y justificarlo, vamos a ponerlo así, que en relación al presupuesto del año 2020 con relación al 21, al Ministerio de Cultura se le redujo casi el 10% de su presupuesto en relación al año anterior. Pero en lo que va de año ha habido una apropiación de fondos que llega a una reducción de un 23-24% del presupuesto de cultura en relación al año 2020. Y se ha cifrado una esperanza en la ley de mecenazgo. Ahora, esa ley de mecenazgo solamente podría funcionar si tú de manera concienzuda planificas una exención que estimule al ciudadano a donar. Y ahí te explicaba. En legislaciones donde ha dado resultado, prácticamente el esfuerzo, el 70% de los ingresos de esas donaciones provienen de las personas físicas, porque que las empresas ya tienen otros compromisos y tú tienes que tomar como base de partida la tributación del año 2020 o la proyección del 21 del impuesto sobre la renta de personas físicas y calcular que podrías tener con ese mecanismo una apropiación de fondos que ya son de Hacienda para transferirse a la cultura, que es mejor hacerlo por vía presupuestaria. Claro. Sin embargo, si tú estableces un régimen de exención en base al ingreso del ciudadano, tú puedes permitir una exención de un 10%, de un 15%, de un 20%, hasta un 30%, hasta un 35%. Por ejemplo, para poner un número concreto, un 30% es un ciudadano que tiene ingresos sobre los $300,000. No puede tener la misma capacidad de donar que un ciudadano que tiene ingresos sobre los $20,000 a tasa real. Entonces, un ciudadano que tenga que pueda desgravar, o sea, que pueda aportar, que pueda contribuir, donar el 30% de sus ingresos, realmente lo que tiene es una base imponible de un 70%. Claro. Y cuando tú lo llevas a números reales, tú tienes un ahorro fiscal que no pasa de un 10 a un 12%. Literalmente un 12%. En el mejor de los escenarios. Cuando te va al de 10, tiene un ahorro de un 1, un 2%. Eso es lo que necesita la República Dominicana. Un vehículo que permita donaciones al sector cultural. Que una persona tenga una propiedad que no la pueda usar, por ejemplo en San Carlos, y necesitamos en San Carlos, que hay que ir a visitar la Casa de la Cultura de San Carlos, que se está cayendo, y tiene una casa en San Carlos que no la utiliza, y dice, yo la voy a donar para la Casa de la Cultura en San Carlos.
o para un taller de artesanía en San Carlos. Porque el ámbito de aplicación de esta ley es para todo el sector de la cultura, no es para artistas únicos. No solamente para la pintura de caballeros. Esto viene las aquí manifestaciones del todos los segmentos de la cultura. Todas las manifestaciones del espíritu. Las artes, las bellas artes, el teatro, la música, la danza, el libro. Incluso la industria cinematográfica para aquellos aspectos que la ley de cine no se lo permite. Entonces necesitamos que esos aportes se constituyan, se conviertan realmente en un incentivo y que nuestra Hacienda le otorgue un certificado de exención a ese ciudadano por la donación de esa herramienta que es necesaria para el fomento de la cultura en un lugar como San Carlos, pero como puede ser San Carlos, puede ser Pedernales, Dajabón, Elia Piña, San Juan de la Maguana, el país completo. Claro. Entonces, es el momento oportuno, ya que hay una ley, ya que hay un marco jurídico, abocarnos a esa revisión concienzuda y enderezar todos esos lapsus, porque vamos a usar esa palabra, todos esos lapsus que durante el año, desde el 2012, 2011 hasta el 2019, que tuvo de periplo la ley de una cámara a otra, de la Cámara de Diputados al Senado de la República y viceversa, fue sufriendo modificaciones y no fueron tomadas en cuenta observaciones de esta índole como de otra, que en su momento de manera puntual y escrita se sometieron, se le hicieron a la ley, tanto en vista pública como directamente a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Claro. Que no fueron. Pero aquí se tiene la idea de que la cultura es algo secundario, Mira, imagínate, un país donde el problema, Juan José, 6 décadas después de la Alianza para el Progreso, John F. Kennedy, sigue siendo la ingesta de alimentos. La gente lo ve como, no sé, por eso es que nosotros nos quejamos, porque Haití no ha ganado una gran batalla en el ámbito de los linderos universales, porque Haití, a pesar de la pobreza material, que es más pronunciada que la de nosotros, la de ellos, han hecho inversiones en gran escuela diplomática y buenos pintores, Polité y Samain, tú sabes que en cualquier salida de una subasta en Nueva York tienen precio por encima de todos los grandes artistas dominicanos, porque crearon una escuela. ¿Y por qué nosotros no podemos crear esa escuela? Entonces nos inventamos una ley de mecenazgo. Como tú señalas, en un periplo por el Congreso Nacional, que no es extraño. No es un maíz, oye, que eso vaya de un lado a otro. Ahora, lo que yo no quiero, y mire, presidente Luis Abinader, que usted sabe, usted y yo nos conocemos desde jóvenes. Yo no le voy a decir una cosa que no sea cierta, ni a usted ni a ningún ciudadano de la cultura. Yo no quiero pensar bajo ninguna circunstancia que esa ley fue un traje a la medida para una persona en específica. Y cuando hablo de una persona en específica, yo no me refiero a nombre alguno, ni a persona alguna, o sea, con nombre y apellido, sino para un individuo que tenga el poder, concentra el poder en una sola persona de hacer y decidir, y el Consejo Nacional de Mecenazgo lo único que tenga que hacer es aprobar lo que esa persona le manda. Que eso es lo que está en el artículo 7 del reglamento, claro, que se acaba de promulgar. Y cuando tú vas al artículo número 14, tú entiendes y dices, pero ¿para qué existe el consejo? Si el artículo 7 me dice a mí que las decisiones del director general de mecenazgo son dicho y hecho, y que el consejo solamente tendrá la facultad de observar, y dichas observaciones tienen que estar ponderadas por escritos y aprobadas en mayoría, las observaciones, no las decisiones del director de mecenazgo. Entonces, eso hoy en día no es sano, porque a los fines de la ley, el interés cultural es que el ciudadano, las instituciones culturales cumplan con los requisitos de la ley. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos de la ley? Presentar el proyecto,
elaborar el proyecto, presentarlo con su informe técnico, la elaboración. La y mire, viabilidad. vamos a desmitificar este tema. La cultura es fuente de generación de riqueza en toda parte del mundo. Claro. Y Pero hoy en día, Haití mismo se mantiene y por hoy eso. en día los Tampoco. ciudadanos, los turistas, que es probablemente la industria más fuerte de la República Dominicana, los turistas lo que necesitan es cultura, visitar las instituciones culturales, más museos, más arte, más lugares históricos, más establecimientos agradables, conocer la historia de los países donde van. Ya el turismo de únicamente ir a comprar playa, merengue, bachata, ron, sexo, eso no es. El turismo que da resultados, el turismo que hay una oferta de todos los países, las comunidades, usted la ve, que están cada día poniendo de manifiesto su folclore, sus costumbres, su gastronomía, Exactamente. sus artistas, sus fiestas. Entonces nosotros necesitamos una ley que funcione. ¿Qué estamos haciendo con el Ministerio de Cultura? Lo estamos desmembrando. Le estamos dejando a Cultura el carnaval, la Bienal y la Feria del Libro. Ya, y un país donde el nivel de lectoría ha caído está en un nivel, o sea, bajo. Entonces nosotros, yo creo ya, a manera de conclusión, ya en el crepúsculo de este espacio de televisión, Juan José, oyendo explicar con tanta claridad ante el país las contradicciones que contiene dicho texto. Mire, yo creo que lo más racional, lo más convincente, lo mejor para el desarrollo cultural y artístico del pueblo dominicano es que, como tú habías señalado, estamos partiendo de una premisa de que las autoridades y el señor presidente de la República están bien intencionados en esa área. Entonces, lo que yo creo es que se debe hacer una revisión a ese reglamento de aplicación de la ley. Primero al reglamento de aplicación de la ley y a la propia ley. A la propia ley. Tenemos que hacerle obligatoriamente esas revisiones para hacerla más viable en la sociedad dominicana y que sea útil. Lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Hemos tratado un tema importante con el destacado galerista, coleccionista y experto Juan José Mesa sobre la ley de mecenazgo, sobre la ley de asociaciones sin fines de lucro, sobre las incongruencias que ha presentado esta ley después de una lucha de varias décadas de organizaciones culturales dominicanas. Y si nosotros nos quejamos y decimos que por qué Haití tiene más proyección internacional que nosotros, es un artista como Hippolyte Savin, como un escritor como Jacques Rouman, como los gobernadores de los ríos, Jacques Stefanesi, y esos grupos, es porque a pesar de su pobreza han tenido una política cultural más coherente que nosotros. Nosotros creamos esa ley de mecenazgo. Fue una lucha ardua. Juan José Mesa Pérez ha puesto esta noche al desnudo ante el país esas contradicciones de dicha ley. Y lo que procede ahora, en buen derecho, como dirían los jueces, es hacer una revisión tanto del reglamento de aplicación de la ley como de la misma ley, para hacerla más viable y para hacerla, si ahora mismo se está haciendo grandes inversiones en el desarrollo turístico, que también vaya acorde con las manifestaciones del desarrollo de la cultura dominicana, de los grandes pintores, porque nosotros tenemos una pintura, tenemos una manifestación del espíritu que es comparable a cualquier latitud geográfica de mayor desarrollo económico y social que el nuestro. Démosle valor a la dominicanidad y procedamos inmediatamente a modificar dicha ley. Fortalezcamos la cultura. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias, José.